No es una cosa fácil hablar de Jorge Rondonés. Pero yo entiendo que más que hablar de Jorge, de las ideas de Jorge, deberíamos hablar, o correspondería hablar, de las ideas de la reforma universitaria. Esa reforma universitaria que en Bellas Artes Jorge fue un gran protagonista y para nuestra generación fue el transmisor de las ideas de la reforma. Una reforma que, como ustedes sabrán, tiene lejanos antecedentes. Para no ir muy lejos, podemos hablar del Congreso de Montevideo de 1908, Congreso de Montevideo de Estudiantes, donde la Asociación de Estudiantes de Montevideo, que se forma casi para eso, para convocar a ese congreso, cita a estudiantes de toda América. Y al decir de toda América, citaba a estudiantes desde la Tierra del Fuego hasta Canadá, toda América, no era Sudamérica. Por más que la reforma prendió sí con fuerza en Sudamérica, pero fíjense ustedes que a ese congreso creo que los estudiantes más lejanos que concurrieron eran de Perú. Tengan en cuenta lo que era la vocación reformista. O sea, la idea que se había hecho carne y movía a esos estudiantes a juntarse para ver, para evaluar la educación y para plantear sus modificaciones. Que se vengan esos muchachitos de Perú en 1908, cuando la primera línea aérea comercial, que fue KLM en Europa y Avianca de Colombia, empezó en 1909. ¿Cuántos días tuvieron para moverse hasta acá para hacer un congreso que duraba 5 días? Y lo lograron, lo hicieron. Los mayores protagonistas de ese congreso fueron Uruguay, Argentina, Brasil y Perú. Y ese es un antecedente importante de lo que fue luego tal vez lo más conocido de la reforma, que es la reforma de Córdoba de 1918, donde pasó algo similar, porque los estudiantes cordobeses fueron a hablar con el gobernador, terminaron hablando con el presidente de la República, el presidente, pidiéndole la intervención de la Universidad Clerical para plantear su reclamo de reforma. Entonces, la reforma, las ideas básicas de la reforma, o grandes, si quieren, grandes rasgos, plantean un rol diferente del docente y del educando. Plantean el cogobierno. Imagínense, en aquella época, saliendo recién del siglo XIX, plantear que los estudiantes formen parte del gobierno de la universidad, cuando era un coto de docentes, y menos en la iglesia clerical. Esas pautas corren como reguero de pólvora por toda América y hacen una gran base en nuestro país, en Uruguay, donde probablemente, si no me equivoco, el primer portavoz fue la Facultad de Arquitectura, que fue como la madrina de las otras facultades en cuanto a la reforma. En 1951 cambia su plan de estudios, ya con criterios reformistas, incorpora la idea de extensión universitaria que surge justamente en la reforma de Córdoba, el contacto con el medio social. O sea, no conciben una formación del estudiante meramente técnica, sino que se forme, que sea un buen técnico, pero en contacto con su medio social, conociendo la realidad de su medio en el cual luego va a operar como profesional y a su vez nutriéndose de los conocimientos del medio. O sea que hay como una horizontalidad, se plantea una nivelación entre los conocimientos universitarios y el conocimiento popular. Y la Escuela de Bellas Artes comienza su proceso de reforma, si no le erro mucho, en la década del 50, tal vez un poquito antes. Por eso arquitectura es un gran respaldo para Bellas Artes. Y Bellas Artes adopta todas esas grandes líneas reformistas a lo que es la formación artística universitaria. Entonces, probablemente, y bueno, reitero, y yo personalmente, y creo que incluyo a toda mi generación, y anteriores y posteriores a mí,
nos nutrimos de esos valores a través de Jorge. Fue un representante fiel de la Reforma. De alguna manera, una de las ideas rectoras de la Reforma en Bellas Artes fue el preservar la libertad del estudiante. ¿A qué nos referimos con la libertad del estudiante? Porque si nos retrotraemos a la academia formaba imagen y semejanza de un maestro. En cambio, los estudiantes reformistas, porque también eso es importante, la reforma fue hecha por los estudiantes, con un puñado de docentes que los acompañó, no que la promovió, fueron estudiantes. Y esa modificación, esa preservación de la libertad implicaba que el estudiante desarrolle sus propias capacidades potenciales. Algunas que las reafirme si las conocía y otras que las descubra. Y a partir de esas capacidades del estudiante, la idiosincrasia, su vida, lo que mamó, la cultura de la que se nutrió, él va a sacar su propia propuesta estético-plástica. Y eso es lo que había que desarrollar. No inculcarle una propuesta, imagen y semejanza de nadie. Para eso es que se generan metodologías apropiadas. Se va a importantes referentes extranjeros y nacionales, ¿verdad? John Dewey, Javerry, De Crowley, va Ferreira en nuestro país, el propio Figari, la Bauhaus. Pero había una ideología general, y creo yo que eso era un viento que impulsaba a todos los reformistas, donde esa necesidad de incorporar la extensión universitaria está englobada en un aspecto que es procurar la formación humana del estudiante. O sea, formarlo y desarrollarlo en tanto persona, no solamente en este caso como artista, sino como una persona que se expresa a través del arte. Esa propuesta yo creo que hizo mucha carne en Bellas Artes, pero hay una cosa importante: había un consenso general en que esa ideología respaldaba el plan de estudio. Un consenso general me refiero a los órdenes de la escuela. O sea, estaba respaldada por la voluntad de los órdenes de que la escuela, a través de su plan de estudio, agarrara ese camino. Eso es muy importante. Era una época, por supuesto, ¿viste? Y de alguna manera me vinculo con lo último que ustedes me planteaban respecto a cómo se traduciría hoy la reforma, ¿no? Son épocas muy distintas. Era una época 50, 60. Bueno, la reforma de Bellas Artes arranca en el 60, o sea, en el 60 se aprueba su plan de estudio. La época que, según Bob Dylan, las respuestas estaban en el aire. Hoy, ¿quién dice que las respuestas están en el aire? No están en el aire. Es muy difícil. Es otro momento. Y había, como ya digo, una conjunción de valores, de intenciones, de voluntades, para que la escuela agarrara ese camino. Entonces se estudió una metodología apropiada, que la idea de alguna manera era generar un espacio educativo en el cual, como dije recientemente, el estudiante pudiera, a partir de premisas de trabajo que planteaba el equipo docente, encontrarse con sus capacidades potenciales y desarrollarlas. Jorge, bueno, está tipo de una capacidad impresionante para lograr inventar esas actividades experimentales para que el estudiante se encontrara consigo mismo. Que muchos años más adelante, leyendo a Ramachandran, Oliver Sacks, Kant, esos fisiólogos, lo que llegamos a comprender es que a eso que hacía referencia Jorge era lo que estos individuos plantean
entre otras cosas, ¿no? En algunos aspectos, a la conexión entre los dos hemisferios cerebrales. Jorge era muy gracioso como lo explicaba, ¿no? Porque, claro, se planteaban premisas de trabajo, se siguen planteando hoy en día en primer año, que se encargan de distraer a la razón, al hemisferio izquierdo, y que aflore la intuición, el hemisferio derecho. Y después viene el proceso en el cual se racionaliza junto con el estudiante lo que hizo y se juntan, intercambian información, por hablarlo de una manera metafórica, los dos hemisferios. Entonces hay un reconocimiento de la razón, de que la intuición a veces también tiene razón. Eso es un proceso riquísimo. Y Jorge de una manera muy graciosa lo explicaba a él, diciendo, porque nosotros, y hacía este gesto, tenemos como unos vigilantes por acá que no nos dejan expresarnos libremente. Entonces, ¿qué hicimos con esta experiencia? Después que se bajaba al piso, ¿no? La experiencia que se había hecho y se había analizado todo. Nosotros distrajimos a estos vigilantes y dejamos que el inconsciente aflorara directamente. No sé, ¿viste? Porque nunca terminaba de saber hasta dónde iba el conocimiento de Jorge. Porque hoy en día, eso de que la razón está en el izquierdo y la intuición en el derecho, de alguna manera perdió validez. Y se habla que la cosa está mucho más desparramada en el cerebro. Entonces cuando Jorge, que lo sabía, no lo reunía los dos hemisferios, no lo resumía los dos hemisferios, tal vez estaba hablando de algo que era más general a eso. No lo podemos saber, lamentablemente uno se queda con tantas ganas de preguntar, ¿no? Cosas a gente que sabía tanto. Entonces, dentro de ese proceso que se plantea al estudiante, hay definiciones hechas por Jorge que son interesantes sobre el rol del docente. O sea, ¿qué rol juega el docente en el aula, por ejemplo? Entonces, la idea es que el docente tenga, cuando el estudiante está trabajando, está generando algo a partir, está investigando, investigación estudiantil, a partir de la premisa que se le planteó, que el docente pase lo más desapercibido posible. Porque viene como consecuencia, si quieren ustedes, como reacción muy positiva a la intromisión del maestro, entre comillas, cuando agarra el pincel y le corrige el cuadro al estudiante. Que para la reforma eso es un pecado capital. Más allá que, como ustedes sabrán, los talleres de orientación estético-pedagógica, del libro de orientación estético-pedagógica, tienen libertad de hacerlo y el estudiante tiene libertad de elegirlo y de cambiarse, ¿no? Pero estamos hablando de la concepción oficial de la escuela. Entonces, cuando el estudiante tiene problemas, sí asistirlo, pero no darle soluciones, sino que la asistencia que el docente hace es para que él encuentre sus propias soluciones, ayudarlo a que escarbe en sí mismo y saque esas cosas para afuera. Y eso reafirmarlo, o sea, mejor dicho, en el mismo acto docente, reafirmar que eso que él plasmó en el papel, más allá que la premisa la haya planteado el docente, es un trabajo de él, que no es algo que le inculcó, le puso o le facilitó el docente, no, es de él, que vaya progresivamente tomando conciencia de esas capacidades que nos importa reafirmar. Entonces la experiencia, esa actividad experimental, esa experiencia, muchas veces se transforma en eso que Dewey define como experiencia, entre comillas, como experiencia vital, y como que hay un antes y un después de esa experiencia del estudiante. Él siente que creció, y lo digo con total propiedad porque yo lo sentí. Yo hice primer año con Jorge. Y tengan ustedes, a ustedes les habrá pasado como estudiante de primer año, cuando se le planteó hacer un mosaico, romper piedra de 2 centímetros por 2 centímetros y cubrir un ladrillo y que además haya tal forma y que no haya junta. Pero, por supuesto, el 99,9% nunca hizo eso. Y tal vez un porcentaje parecido piensa que es imposible que lo haga. Sin embargo, lo hacen. Y se ve la satisfacción en el rostro de los estudiantes luego que lo hicieron. Porque
asumieron un desafío con mucha desconfianza en sus capacidades para resolverlo y lo resolvieron. Esa es la constatación de que ellos son más de lo que ellos son conscientes de que son, que tienen mucho para desarrollar, que tienen mucho para crecer, que tienen mucho potencial. Y eso es uno de los roles más importantes de la educación. Junto con eso, el promover la pasión en el estudiante, porque una vez que él va descubriendo en esa forma progresiva sus propias capacidades, va también enamorándose de algunas de las posibilidades que le dan esas capacidades. Entonces, una de las cosas más importantes del docente es transmitir pasión. No la pasión que tiene él, porque además el docente tiene que estar apasionado por el curso que hace, si no, no transmite nada. Pero el estudiante se apasiona de lo que él siente que es capaz de hacer y va apasionadamente atrás de eso. Y eso, que se ha logrado durante muchos años, ya en el primer año de la Escuela de Bellas Artes, luego lo va empujando a través de los otros cursos. Entonces, esa es una faceta sumamente importante, un rol muy importante de la enseñanza activa. Por otra parte, se propone también con la reforma, que de alguna manera ya lo planteé el gran titular, desarrollar la solidaridad en el estudiante, como valor humano. Porque es la extensión, si quieren ustedes, es la catapulta a solidarizarse con el medio social y a ser receptor de las ideas del medio social, aprender a dialogar con él. Pero también está la socialización o la solidaridad en el entorno inmediato. Entonces, una de las primeras medidas que toma la reforma es eliminar las notas y los puntajes. Porque si a mí me sirve, supóngase, para presentarme a un posgrado, tener altos puntajes en el curso, entonces es lo mismo, o corren juntos, esforzarme para yo lograr un alto puntaje que para que los que están al lado mío tengan menos puntaje. Lo que importa es que haya diferencia, esa competencia. Si hay competencia, no hay colaboración, no hay solidaridad, no hay cooperación, como dice Herbert. Entonces, se trató de desmontar todos los mecanismos que pudieran incidir en la competencia a los efectos de que el estudiante colaborara con su colega, con su compañero, y a partir de ahí, esa cooperación no muere en el curso, porque es un criterio que de alguna manera se va adoptando. Toda la enseñanza, por lo menos la que viví yo, primaria, secundaria, facultad, no la de arte, sino que hice facultad de arquitectura, apunta a la competencia. O sea, lo tiene como un valor para promover el avance del estudiante. Bueno, aquí se planteó todo lo contrario, que el avance del estudiante estuviera motivado por esa pasión que hay que generar, o puede traerla también, apoyar en ese caso, y no por ser mejor que el otro o que el otro sea peor que yo. Entonces, ese es otro pilar, si quieren ustedes, de lo que es las líneas globales de la reforma. Y por eso, si bien no es, o en un porcentaje muy chico lo es, los planteos que hacía Herbert en educación por el arte, hay una formación importante a través de la educación artística. O sea, la reforma logró eso. Logró el objetivo formal, si quieren ustedes, la educación artística, pero el objetivo global era la formación humana, la formación del estudiante como persona. Entonces, son elementos que, está bien, como yo les decía al principio, están muy, muy vinculados a determinadas situaciones sociales. Fíjate ahora,
no es estrictamente un problema interno, pero la universidad nos arrincona, porque lo resolvió, de que ahora hay que dar puntajes en todos los cursos. Entonces, entre que no sé si está muy reafirmado un acuerdo social general de Bellas Artes sobre cuál es la propuesta educativa, y acá apunta como a nivel general. O sea, a qué apunta en cuanto a eso que hablaba de, o importa la formación integral de la persona, o importa más la formación técnica, o el estudiante está apurado por salir rápido, o por tener un título, no sé. No lo hemos discutido, porque también está bueno discutirlo con el estudiante. Pero cuando la universidad te obliga a dar puntaje, de alguna manera la reforma pierde terreno, porque estamos cayendo en eso de la competencia. Es un factor importante. Entonces, ¿qué pasa hoy con la reforma? Bueno, con respecto a la Facultad de Arte, yo no podría hablar de música, que tenemos historias muy distintas, realidades distintas, a nivel académico, a nivel social, a nivel gremial. Danza está recién conformando su Instituto de Artes Escénicas, está en el proceso. O sea, conozco de Bellas Artes, que es un poco lo que me he venido refiriendo, y creo que si de alguna manera tal vez no tan generalizado como en otro momento, pero hay inquietudes en cursos, diferentes cursos y talleres por la extensión universitaria, cosa que es un valor positivo en la formación del estudiante. Y hay inquietudes sobre la enseñanza activa. No sé si me quiero extender más al respecto, porque, como decía anteriormente, es algo que no sé si en este momento, con el desplazamiento que está generando la facultad, sino a su vez se generó, dijera, todo un tour de force, o sea, un gran esfuerzo por conformar esa facultad de arte, que por un momento me refiero entre comillas, momento histórico, ha dejado como con poca fuerza a Bellas Artes como para rearmarse en lo que tiene que ver con la propuesta de la reforma universitaria. Como supongo que la gran mayoría de ustedes sabe, la Escuela de Bellas Artes estuvo clausurada durante 12 años. O sea, a partir del golpe de Estado se clausura Bellas Artes y se reabre en el 85 con la reapertura democrática. Hay un lapso muy grande ahí, una gran discontinuidad. Por supuesto que la hubo en todas las facultades, pero permanecer algunas abiertas, o la mayoría abiertas, es otro tipo de continuidad. Nos enfrentamos con un mundo distinto, un mundo más cambiante, pero a su vez había una gran apetencia de los estudiantes postergados, por decir de alguna manera, que provocó una gran masificación de los cursos de Bellas Artes. Sobre todo primer año, los primeros años, luego fueron avanzando por los demás cursos de la escuela. La escuela tuvo que adaptarse a esa masificación, a tener 1.500 inscriptos en primer año. 1.500 inscriptos. Adaptó su metodología a eso. Construyó gradas. Implementó mecanismos para que los estudiantes pudieran trabajar en la grada. Adaptó su metodología, trató de que siga vigente, y lo logró, por supuesto, porque además, en lo que yo me he referido anteriormente, me estoy refiriendo, por ejemplo, al primer año que ha funcionado con estas grandes gradas. Progresivamente agarramos esa época maravillosa y contradictoria por los grandes avances tecnológicos. Estamos hoy hablando de inteligencia artificial.
nos ha planteado problemas. Ya en primer año nos ha planteado problemas. O sea, esa adicción que ha provocado el celular en la gente en general, que tiene un promedio de horas altísima de mirar la pantalla y pasar así, imágenes, 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 consumir imágenes, imágenes. No lo pueden ni dejar de hacer cuando están en clase. Entonces, el desafío es poder potenciar la motivación de lo que plantea el curso para que el estudiante por sí mismo relativice la importancia del celular frente a la importancia de en lo que está introduciendo el curso. Ese es uno de los más grandes desafíos docentes actuales que tenemos. O sea, generar elementos didácticos para que el estudiante postergue su adicción por las horas que está en clase. Se ha logrado, o sea, más o menos a nivel, no 100%, por supuesto, pero más o menos a nivel estadístico, lo que nosotros conocemos de nuestros propios cursos, me refiero a primer año, te das cuenta cómo hay estudiantes que al comienzo del curso están el docente hablando y ellos mirando el celular, y hay otros, a medida que avanza el curso, hay varios de esos estudiantes que ya lo ves como relativizaron y se engancharon con la propuesta experimental que se le plantea y después se enganchan con el análisis de esa propuesta. Pero exige una gran labor docente. No es un problema de reprimir o de prohibir, porque probablemente no se logre nada, lo mirará a escondidas, pero no, hay que competir con eso, lamentablemente. Entonces, tampoco creo que se trate de incorporar el celular a la clase, en el sentido de explotar el celular, no creo que sea por ahí, porque la relación directa con del docente y estudiante es un elemento fundamental en lo que nosotros hace un rato definíamos, en lo que tiene que ver con la formación humana del estudiante. Y eso no lo podemos abandonar. Pero sí tratar de, siempre hablamos en Bellas Artes de la motivación, de generar motivación. Bueno, tal vez haya que tener mecanismos más contundentes, algunos de los que tenemos hoy funcionan muy bien, tratar de procurar más elementos para que el estudiante se desprenda de esa alienación, no considero que sea despectiva la palabra, pero que tiene con respecto al celular, y entienda, o sienta, mejor dicho, perciba de que el aporte que le puede dar su atención al curso es mucho mayor que eso, que no es más que un entretenimiento. Entonces, sí, ese es un desafío, la distracción. Lo otro, tal vez esté más vinculado a la formación en las tecnologías. Ahí creo que la escuela hasta el momento ha encontrado unos rumbos interesantes, o sea, porque seguiría, creo que sigue vigente el esquema de una formación previa lo más sólida posible antes de que el estudiante se encuentre con una formación técnica. O sea, siempre sostuvimos de que, es decir, sostuvimos, me refiero a la Reforma y me refiero a Jorge Randonea, el hecho de que una formación técnica previa a una formación relativamente sólida del estudiante puede actuar como un encofrado del proceso creativo del estudiante. O sea, queda prendido de la técnica y la técnica lo atrapa. Entonces, hay que tener hoy tal vez mayores cuidados con lo que es la ampliación tecnológica que existe, el gran panorama tecnológico, en lo que tiene que ver con darle solidez al estudiante para que
esa tecnología no sean los cantos de sirena, o sea, no sea algo que los seduzca solo por el hecho de lo tecnológico. Y ahí, bueno, está en juego la docencia que tiene que ver con los primeros años de formación en Bellas Artes. De alguna manera, eso debe pasar también, y ahí hablo de atrevido, ¿no? Pero debe pasar con música, algo similar. O sea, en qué medida un creador no sea atrapado por la seducción de la tecnología que lo facilita todo, sino que esté siempre el ojo del creador o el oído del creador como el elemento que genera lo que va a hacer con esa tecnología. Y acá sí parafraseo a Jorge Rondonea una vez más. Como decía él, lo importante son las ideas. Lo importante y lo más difícil también de concebir. Entonces, colaborar con el estudiante a que encuentre la forma de generar sus propias ideas y luego la técnica y la tecnología sea un instrumento para proyectarlas y no una limitación. Entonces, bueno, probablemente esos sean los desafíos de elementos que hay que fortalecer en lo que es la enseñanza activa dentro de lo que es Bellas Artes.